Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje de la semana 3. Entonces, si me pueden escribir en el chat si me escuchan, que ya no tenga ningún tiempo para ver si me están escuchando correctamente. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, vamos, muchísimas gracias. Tengo a Isabel, a María Isabel y a Laura. Alma se quiere conectar, pero que tiene un poquitito de problemas, pero yo creo que ahorita lo logro. Muy bien, pues vamos a iniciar en dos momentos. Primero lo que vamos a hacer es, ya se conectó. Primero lo que vamos a hacer es terminar de revisar lo que es el manual de estas referencias de Prepa en INESEP que hemos estado revisando, y luego nos vamos a lo que tenemos que hacer, lo que es en esta semana número 3. Para ello, entonces primero les comparto lo que es el manual, haciendo un recordatorio de forma muy rápida de los primeros capítulos. El primer capítulo que tenemos en el manual es hacer énfasis sobre la importancia de que debemos de citar correctamente las diversas fuentes de consulta a las que nosotros acudimos. Ya sea que realicemos una cita dentro de lo que sería nuestro texto, o bien realizar lo que es la mención de los datos completos de la fuente de información en una sección de referencias. Esto obviamente permite que nosotros demos confianza, ¿no?, a quien está revisando ese texto de que nosotros hicimos una investigación, de que estamos sustentando en información que sí existe, ¿no?, y que es confiable también. También estamos ofreciendo fuentes de información a las cuales puede acudir alguien cuando quiere revisar o ampliar la información, y obviamente, sobre todo, también evitamos lo que es caer en el plagio. Muy bien. En el capítulo número 2 nos lleva a identificar lo que son las citas. ¿Qué son las citas? Y que puede haber dentro de ellas citas directas, cortas y largas, y citas indirectas. Recordemos que las citas, cuando yo obtengo información de otra fuente, me la llevo obviamente a mi documento, y ya sea que la copie tal cual, y dependiendo de la cantidad de palabras, hago una cita corta o una cita directa corta o una cita directa larga. O bien que trabajemos con la parte de citas indirectas, que esto es trabajar haciendo una paráfrasis. Quiere decir, con nuestras palabras. Y aquí mismo dice Manuel que pues los invitamos a que trabajemos en este tema de la paráfrasis, porque empezamos nosotros también a trabajar con lo que sería la parte de la comprensión lectora, que ya lo vimos en la semana pasada. Es muy importante que nosotros trabajemos en este tema de saber si entendí lo que leí, si comprendí los puntos importantes o las ideas importantes o conceptos importantes de ese documento que yo estoy leyendo. Entonces, es muy importante que trabajemos con la parte de las citas indirectas. Y recordemos que no solamente es yo comparto una información o comparto una frase, sino también debemos de decir de dónde la obtuvimos. Esto quiere decir que podemos hacerlo de forma narrativa o de forma parentética también, como ya lo vimos la semana pasada. De forma narrativa, esto es dentro de mi texto, yo coloco lo que son los datos de la autoría y el año entre paréntesis, y bueno, ya pongo lo demás. O bien, al final de mi documento abro un paréntesis, coloco los datos de la autoría y el año y cierro el paréntesis. Siempre es importante hacer esto, y esto también lo menciona el manual, que si solamente nos enfocamos a decir, bueno, yo compartí una frase que no es mía, pero yo puse los datos al final de mi texto, aún así estamos cayendo en lo que es en el plagio. Son reglas que obviamente debemos de seguir. Recordemos que esta parte del formato APA la generó una asociación de psicología americana, y que pues era necesario ya poner una serie de lineamientos, por decirlo así, que debemos de seguir cuando estamos trabajando con la parte de compartir lo que es información. Muy bien. Entonces, ya para esto, nos vamos a nuestro tercer capítulo,
que hace referencia a lo que son a las referencias, nos indican las referencias. Acordemos que la estructura de la referencia debe de tener autoría, fecha, título y fuente. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha es cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra, y la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Y aquí tenemos un ejemplo. La autoría es Huerta David, la fecha, entre paréntesis, 2019. El título en cursiva, material de lectura número 216, Poesía Moderna. La fuente, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo que es el enlace. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, recordemos también que vamos a poder encontrar tablas donde aquí, por ejemplo, nos viene una tabla de si no tengo alguno de los elementos que debo de incluir en la referencia, cómo lo debo de sustituir o qué debo de colocar, ¿no? Entonces, para que si nos falta algún elemento, podamos consultar esa tabla. Si tenemos más de un autor, ¿qué es lo que nosotros debemos de compartir? Y puntos importantes de la sección de referencias. La sección de referencias empieza en una nueva página. Al final de mi texto, o sea, termino el texto y me voy a la siguiente página y ahí es donde yo voy a poner la sección de referencias. El título debe decir referencias, letras en negrita y colocarse de forma central. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría, que acuérdense que pueden ser una persona o a lo mejor alguna institución, ¿no? En los casos de que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en algún lugar, en el lugar correspondiente. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes asignar una letra del abecedario después de cada año considerando el orden alfabético del título de las fuentes, como se menciona aquí. Molina Natera Violeta, abro el paréntesis y escribo 2012, inciso A o letra A y cierro el paréntesis y ya viene todo lo demás. Y la de abajo también tiene la misma autoría, el mismo año, pero ponemos la letra B, ¿no? Para poder ordenarlo alfabéticamente y como corresponde. Si tienes referencias de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua a la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha. Eso quiere decir SF. Como por ejemplo, Prepelínea CEP, y tiene sin fecha, y la que sigue es Prepelínea CEP 2021, y la que sigue es Prepelínea CEP 2022, y así las ordenamos como corresponde. En caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero que no tengan fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo con el título de la siguiente. Pues aquí tenemos prepalínea CEP sin fecha, ponemos la letra A, la de abajo es igual, letra B, pero entonces las vamos a ordenar de acuerdo con el título, ¿no? Características de la planeación va antes que funciones de la administración y proceso. Las referencias deben de llevar sangría francesa y estar alineadas de manera justificada. Aquí lo podemos ver. Abajo donde dice referencias, tenemos los datos y en la parte de los editores va con un espacio, ¿no? Ese espacio que tenemos de entre el lado izquierdo hacia donde empieza es la famosa sangría. El tamaño de la letra de la sección de referencias debe ser el mismo que el resto del documento. Y aquí dice, mira, si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Mucho ojo con esto, debemos de trabajar con las dos cosas. Recomendaciones. En las referencias de instituciones debes colocar sus nombres completos, no las siglas, aunque sean muy reconocidas. Ejemplo, Secretaría de Educación Pública en lugar de CEP, Prepalínea CEP en lugar de PL CEP. Incluye en esta sección únicamente la referencia de la fuente secundaria cuando retomaste una cita de otra cita, es decir, de la fuente donde extrajiste la información, no de la original. Realiza la referencia de cualquier material visual o gráfico que hayas retomado o adaptado. Revisa que exista correspondencia entre cada una de las citas y sus respectivas referencias. Activa los hipervínculos de los enlaces, verifica que funcionan apropiadamente y que dirijan al sitio correspondiente. Y el capítulo número 4 en este tema de las referencias, pues nos da ejemplos. Los primeros ejemplos se van si yo tomo información de la misma página de Prepalínea CEP. Lo primero que hay que identificar es el lado izquierdo
pues el tipo de fuente de información, y luego nos viene hasta arriba del recuadro lo que es la estructura, ¿no? Que debe de decir prepa línea C, título, módulo, nombre del módulo, plataforma de aprendizaje, y aquí vienen lo que son los ejemplos. Así nos vamos con recursos de prepa línea C, pero también si nosotros acudimos a otros materiales que no son de prepa línea C, también nos viene cómo debemos de citarlo, ¿no? Páginas web, artículos de revista, audiolibros, películas, series, imágenes de archivo, infografías, mapas, podcasts, canciones, redes sociales, también como debemos de citarlas, software, eh, tesis, ¿no? De licenciatura, maestría o doctorado, ponencias, referencias legales, tablas y figuras. Bueno, hasta ahí podemos consultar lo que es esta tabla. Nos sirve de mucha referencia por si nuestras fuentes son algunas de las que vienen aquí, pues podemos consultar la tabla para saber cómo debemos de hacerlo. Ahora, nos vamos con el último capítulo, que son las tablas y figuras. Las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica. Son elementos que tienen un propósito, por lo que no deben de usarse de forma decorativa. Entonces, aquí tenemos lo que son tablas y figuras. Las tablas, dice, muestran valores, información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas del tiempo, etc. Y nos dice cómo las debemos de compartir. Las características que deben de tener las tablas, el número, el título, la nota y la ubicación. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla y bueno, el que nos comparta la información o fórmulas geométricas, es más fácil verlo en una tabla a que yo lo vea en un texto, ¿no? Y tenemos lo que son las figuras o imágenes también que debe de tener, pues el título, el número de la figura, la nota, una breve descripción y el año entre paréntesis. Y si tenemos más de una figura, ¿cómo debemos de hacerlo? Y también si trabajamos con obras de arte, ¿cómo también debemos de compartirlo? El nombre original de la obra, los datos del autor, el año, etc. Muy bien, y con eso tenemos ya nuestro manual de citas y referencias de Preparación. Recuerden que es necesario que ustedes lo revisen de principio a fin para que tengan esa información que es necesaria para pues, el correcto desarrollo de su trabajo y compartir las fuentes de información. Mi sugerencia es, porque yo sé que a veces es muy complicado al principio incluir las citas y cómo se deben de poner, acostúmbrense o dense la meta de que cada texto argumentativo, cada ensayo, cada documento que están ustedes trabajando, incluye una cita directa y una cita indirecta. Que sea como casi obligatorio, ¿no? Se acostumbran a hacerlo así y poner los datos completos, como debe de ser en la sección de referencias, para que se hagan la costumbre y el hábito de que esa información debe de estar adecuadamente y compartir los datos adecuadamente. Muy bien, me salgo de aquí y me voy a la presentación de la semana, permítanme. Muy bien. Vamos a explicar qué tenemos que hacer esta semana. Es una semana de bastantes retos, pero creo que los vamos a poder solventar. Primero, en esta semana número 3 vamos a hablar de la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. Vamos a iniciar como un proceso de investigación. No lo vamos a completar porque necesitaríamos hacer muchísimas otras cosas. Lo que vamos a hacer es simplemente un inicio de ese proceso de investigación. Ahora, el propósito de esta semana es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Problemas, obviamente, en la misma sociedad que siempre existen de todos los temas. Y bueno, lo que vamos a hacer es
que ese problema le queremos dar alguna solución, para lo cual desarrollamos una investigación y para lo cual necesitamos argumentos sólidos que apoyen esa investigación que nosotros estamos realizando. Entonces, vamos a trabajar con este tema de investigación pero antes de eso, antes de que veamos cada uno de los pasos, vamos a ver cómo estamos en relación con la investigación, con todo aquello que conlleva realizar un proceso de investigación para dar resultados. Entonces, vamos a ver en esta pequeña infografía algunos porcentajes. Dice, en México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. Como que no quieren saber nada o como que es considerada bastante complicada o nada atrayente. Entonces hay muy pocos científicos y no nos damos cuenta que muchas veces la ciencia, y casi siempre, está junto a nosotros en diferentes objetos, en medicinas, en varias cosas que nosotros estamos con ella, ¿no? Entonces, México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Vamos a ver entonces los porcentajes. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Cuando estábamos en este tema de la pandemia, una revista sacó, pues como una también infografía muy cortita donde venía el nombre de la pandemia, bueno, diferentes pandemias que ha vivido la humanidad con el paso de la historia. Entonces venía el nombre de la enfermedad y una breve descripción. Entonces, la enfermedad sí no me acuerdo, pero en esa pandemia, en ese momento estaba muy de moda el libro de Frankenstein. Ustedes lo trabajaron en el módulo 4, el moderno Prometeo. Entonces, la gente pues ya lo había leído porque estaba de moda, la mayoría ya lo estaba leyendo. Entonces, no querían ir al doctor cuando estaban enfermos porque decían que les iba a pasar lo mismo, que los iban a matar, que no los iban a curar y que ya muertos, pues les iban a quitar una parte de su cuerpo para formar un ser diferente. Entonces, a veces pensamos muchas veces que los científicos pueden ser extremadamente peligrosos y a lo mejor simplemente es que hemos echado a volar nuestra imaginación, ¿no? 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería de haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los consultados están en contra de la clonación de animales. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y por la ciencia. Así que vamos a iniciar y para esto les comparto una frase de Carl Sagan. Carl Sagan fue un investigador de la NASA. Primero trabajó en una universidad y luego trabajó en la NASA y dentro de la NASA creó este concepto y esta idea de tener un programa donde pues nos acercaran a las estrellas, a lo que hay más allá de nuestro planeta y creó la famosa serie Cosmos, que a lo mejor la conocen con otro personaje y no con Carl Sagan, ¿no? Pero fue el creador de ese concepto. Entonces él comparte esta frase que me gusta mucho, muy relacionada con la investigación, y dice, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Y esta es la maravilla de la investigación. Aunque tengamos el mismo tema, el enfoque que le damos, la investigación que hacemos es diferente. Y a veces, no sé, si elegimos un nuevo tema, podemos encontrar cosas muy interesantes. Entonces, vamos a darnos esa oportunidad. Entonces, voy a explicar cada uno de los puntos que vamos a ver en una de las actividades. Entonces, voy a explicarlos y cuando llegue a explicar las actividades, obviamente los voy a retomar ya de forma muy general. Primero, lo que se nos va a pedir es elegir un tema de investigación. En esta ocasión se nos da la oportunidad de que si queremos, podemos seguir trabajando con el tema legalización de las drogas, pero que si no, podemos trabajar en un nuevo tema. Así para que nosotros tomemos la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Y
Lo que yo les sugiero es que cuando hayamos decidido un tema, lo delimitemos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de las flores y digo, sí, voy a hablar de todas las flores, pues quedaría muy general. Ya la información que yo voy a compartir sobre las flores, pues es demasiada porque hay muchos tipos de flores, flores por temporada, flores de colores, este, tamaños, olores, funcionalidades, características. Entonces, puede ser demasiada la información que voy a compartir y en el momento ninguna información se queda muy precisa porque son muchos datos los que estoy dando. Entonces, delimitemos nuestro tema. Si quiero hablar de las flores, entonces yo a lo mejor voy a hablar del cempasúchil, ¿no? Y es lo único, es el tema que yo voy a tratar. Entonces, yo estoy definiendo mi tema y delimitando lo que sería este tema. Ahora, vamos con el problema de investigación. Primero, ¿qué es un problema de investigación? Es aquello que se desea investigar. Tiene que existir un problema para que nosotros tengamos una investigación porque queremos encontrar una posible solución. Si no tenemos definido el problema, no hay investigación. ¿Cómo se plantea el problema? El problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Tres características importantes que debe tener nuestro problema de investigación. Claro, concreto y delimitable. Veamos el ejemplo que está acá abajo, que este está como pregunta de investigación, pero yo creo que nos queda muy claro cómo se definieron estos tres puntos. Y el problema es, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Si nos damos cuenta es muy claro qué es lo que queremos, muy concreto, muy delimitable. Estamos hablando de que queremos saber qué pasa con unos estudiantes específicamente de primer semestre, de cierta carrera, de cierta universidad y en un periodo de años. No lo dejamos tan abierto, no dijimos, queremos ver qué pasa con los estudiantes de primer semestre de todas las carreras. Entonces queda muy amplio, ¿no? Y de todas las universidades y de todos los años. Entonces, entre más concretos y delimitables seamos, vamos a poder definir muy bien qué queremos investigar y a qué queremos darle solución. Ese es el problema de investigación. Nos vamos ahora, también nos pide la actividad que nosotros argumentemos. Esto quiere decir cuál es nuestra postura que nosotros tenemos. No olvidemos que argumentar está compuesta o el argumento está compuesto por premisas que me llevan a una conclusión. Mis premisas son ideas completas, no es una frasecita, no son dos palabras, y son ideas completas, que la suma de ellas me llevan a generar una conclusión. Por lo tanto, mi conclusión es más completa porque llevan las premisas. Si nos acordamos la primera semana cuando vimos el recurso de premisas y conclusión, decía la premisa A, la pintura cubista es una representación gráfica de las formas de geometría, creo que algo así dice. La premisa B decía Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Por lo tanto, esa era la conclusión, Pablo Picasso, no sé, utiliza en su representación figuras geométricas, ¿no? Entonces, podemos ahí ver que las premisas son ideas, son investigaciones que hemos hecho, conocimientos que hemos adquirido y que las sumamos, las conjuntamos y obtenemos mi conclusión, que sería obviamente mi argumento. Mi conclusión debe de contener las premisas y por lo tanto es más completa. También nos pide que revisemos en diferentes disciplinas. No nos olvidemos que desde la semana 1 hemos hecho énfasis a que acudamos a fuentes confiables. Para ello, ¿qué podemos hacer? Sabemos que podemos entrar a cualquier buscador y escribir, yo voy a escribir redes sociales, pero lo que nosotros queremos es que acudamos a fuentes confiables, que esa información que me está dando es confiable, es veraz, que fue el resultado también de una investigación. Utilicemos los buscadores académicos, como puede ser Google Académico, Redalyc. Recuerden que en la semana número 1 en el foro Novedades tienen ustedes una infografía que habla de los 9 mejores buscadores académicos. Trabajen con 2
Con esos dos va a ser más que suficiente para encontrar información siempre confiable. Nos vamos ahora con lo que son los objetivos. Los objetivos. Los objetivos primero vamos a definirlos con qué son los objetivos. Un objetivo, que no necesariamente aquí lo vamos a plantear en algo académico, es un fin que se desea llegar o una meta que se desea lograr. Si yo digo, bueno, yo quiero bajar de peso, entonces es una meta que yo deseo lograr. Pero es muy importante lo que debe de contener un objetivo, ya que los objetivos de alguna manera debemos de medirlos, deben ser medibles o cuantificables. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí está la estructura de un objetivo que nosotros podemos redactar. Este lo tienen ustedes, esta imagen la tienen ustedes en el foro de novedades de esta semana como uno de los recursos. El objetivo debe de tener un verbo en infinitivo, debe de dar respuesta a la pregunta qué cosa, a la pregunta cómo y a la pregunta para qué. Voy a leer primero el objetivo de forma general. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Voy a desglosarlo. Primero y siempre, un objetivo debe de empezar con un verbo en infinitivo, siempre. Debemos de tener un objetivo en un verbo en infinitivo. ¿Qué cosa voy a determinar? El número de errores en la elaboración del objetivo general. Si nos damos cuenta, uno va relacionado con el otro. Entonces, esto que yo determiné y di respuesta en qué cosa, tengo que decir cómo lo voy a hacer mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. ¿Y para qué quiero hacer eso? Para enmendar sus errores. Si yo digo, lograr bajar de peso realizando ejercicio para mejorar mi salud. Si yo nada más digo que quiero bajar de peso y no digo cómo, yo no estoy haciendo ninguna acción, yo no estoy determinando ninguna acción y debe de estar la acción porque si no, el objetivo no queda claro de cómo se va a realizar y no simplemente quedó ahí una oración en el aire. Entonces, mi sugerencia es, ¿cómo podemos redactar el objetivo? Hagamos una listita. Arriba verbo, abajo pregunta qué cosa, abajo pregunta cómo y abajo pregunta para qué. Y entonces, en base al tema que estamos manejando, porque nuestra investigación va a ser en base a un tema y obviamente su problemática, entonces vamos a ir respondiendo cada uno de los puntos. Luego, leamos el objetivo de corrido, como yo lo hice, para saber si es entendible, si tiene coherencia. Y ya que es así, que yo respondí de forma precisa cada pregunta, entonces ya habré redactado mi objetivo. Esa es mi sugerencia de cómo lo podemos nosotros ver. Vamos ahora con la hipótesis. También a veces viene siendo nuestro coco de esta semana, pero les juro que va a ser lo más sencillo posible, así como se los voy a poner ahorita. Primero, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición o una conjetura respecto a un modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es una suposición, algo que puede ser cierto o no, y no hay ningún problema con ello, porque se supondría que nosotros tendríamos que continuar nuestra investigación. Entonces, para lo cual, pues, si yo siguiera con la investigación, yo podría saber si esa hipótesis es verdadera o es falsa, pero ahorita simplemente la vamos a suponer y así lo vamos a hacer. Para que nos quede más claro, vamos a ver el siguiente video que nos lleva a, más que lo voy a hacer chiquito. Ay, grande no me deja. Vamos a ver cómo podemos redactar nuestra hipótesis en 5 pasos. Ahorita lo vamos a ver completo y luego me voy a regresar para explicar cada uno de los puntos. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor.
Vamos a verla, vamos a regresarnos para que veamos qué tan sencillo es. Así que vamos con el paso número 1. Esto es sobre un ejemplo, pero así tan sencillo lo podemos hacer. Vamos a redactar nuestra hipótesis en 5 sencillos pasos. Así que, paso número 1, vamos a identificar el problema. Aquí el problema es, el pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina, comete errores en los enviones, cuando compite, no cuando entrena. O sea, el problema de la persona es que cuando está entrenando todo le sale bien, pero cuando compite ya no es exactamente lo mismo. Ese es el paso 1. Identificamos el problema de forma muy concreta, no tenemos que explicar otra cosa. Paso número 2. Identifica como Y lo que sabemos del problema. Que el pesista se parte de la rutina, que comete errores cuando está en la competencia, no durante el entrenamiento. Entonces, así lo vamos a poner, tal cual. Es lo que sabemos sobre el problema. No hay que poner otra cosa más. Les digo, es muy directo este punto. El paso número 3 identifica como X lo que no sabemos del problema, las causas por las que ocurre Y, es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se parte de la rutina y comete errores en los envíos. Eso es lo que no sabemos. Muy bien. Paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y. Supongamos, y no sabemos si es así, ¿no? Tendríamos que hacer una investigación, pero es lo que nosotros creemos. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, ahora sí redactemos nuestra hipótesis. Redacta una proposición con este esquema. Si colocamos lo que pusimos como X, entonces colocamos lo que pusimos como Y. Por ejemplo, si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esto quiere decir que X son las causas y que Y son los efectos. Por lo tanto, nuestra hipótesis va a tener la estructura de si coloco las causas, entonces, coloco lo que son los efectos. Por lo tanto, me queda así. No. Si el pesista se encuentra bajo presión, causas. Entonces, se desconcentra y en consecuencia se parte de la rutina, comete errores en los equipos. Todo lo que pusimos después de entonces son las consecuencias. Causas, consecuencias. Muy bien, así lo ponemos, tan sencillo. No hay que describir otra cosa, no hay que decir, yo creo que por esto. No, 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 no. Simplemente es ponerlo así. Les digo, si nosotros siguiéramos con una investigación, entonces ahí sí podríamos nosotros pues saber si realmente es así, pero por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es poner una suposición, que es lo que estamos nosotros colocando. Recuerden que también este video se encuentra en el foro novedades como uno de los recursos de esta semana y yo les sugiero aquí cuál es el tip. Que bueno, ustedes puedan ir viendo el video, irlo pausando y hacer paso 1, luego seguimos con el video, paso 2, lo vamos escribiendo hasta que obtengamos nuestra hipótesis y entonces sí, esto es lo que ya nosotros vamos a compartir en la. Aquí tenemos otro ejemplo que dice, si la empresa Mielite CADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana, enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementan. Muy bien, vamos entonces ahora, sí, específicamente a explicar qué vamos a hacer con nuestras actividades esta semana. Actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. Yo hice solamente captura de pantalla de una lectura, pero en sí todas las lecturas que nos presentan, todos los textos que nos presentan, vamos a tener que dar respuesta exactamente a lo mismo en la tabla. Lo único que se nos va a presentar en la tabla es, de un lado el tema y del otro lado es la fuente. Y viene en color azul, donde podemos darle clic y descargar el texto para leerlo y dar respuesta a cada uno de los puntos. ¿Qué vamos a dar respuesta de acuerdo a las columnas? ¿Cuáles son las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema? Aquí lo ponemos, no sé,
matemática, la historia, la medicina, dependiendo de lo que nosotros hayamos escogido. Luego, ¿cuál es el problema abordado? ¿Qué se está presentando como problema presentado lo que es en el texto? Entonces vamos a definir cuál es el problema. ¿Cuál es el problema abordado? ¿Qué nos está presentando lo que es el documento? Ahora, y eso lo vamos a escribir aquí. No es necesario que copiemos del texto, sino lo podemos poner con nuestras palabras. Luego, ¿cuáles son los argumentos principales de la investigación? ¿Qué ideas nos está presentando el autor? ¿De qué manera las está justificando? Si queremos esto, pues podemos retomarlo del mismo texto, si no con nuestras palabras. Y la otra columna que tenemos que dar respuesta es esta. Relevancia de la investigación en tu entorno. ¿Por qué es importante en mi entorno esta investigación? ¿Qué es lo que me va a aportar o qué es lo que va a aportar a mi sociedad, a mi grupo, a mi colonia, a mi familia, a mí? ¿Qué es lo que está aportando? Entonces, recuerden, son 4 columnas en las que vamos a dar respuesta una vez que hayamos leído lo que es nuestro. Hasta aquí todo bien con esta actividad integradora número 5. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Ok, muy bien, pues vamos a continuar entonces. Vamos con la siguiente actividad integradora, que es la número 6, iniciar una investigación, donde vamos a ver lo que, gracias, lo que les expliqué hace un momento. Primero, gracias. Vamos a seleccionar un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que ya está en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre todo. Podemos seguir trabajando con el mismo que hemos estado investigando, que es legalización de las drogas, o si queremos, pues ya podemos hacerlo sobre un nuevo tema. Punto número 2. Plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Recordemos que nuestro problema tiene que ser lo que queremos nosotros investigar para encontrar una posible solución. Para lo cual nuestro problema tiene que ser concreto, claro y delimitable. En el punto número 3, justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. ¿Qué es lo que va a aportar? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué elegí ese tema, no? En el punto número 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Y no olvidemos justificar lo que nosotros estamos pensando, pues estamos argumentando. Recordemos que un argumento se compone por premisas que me llevan a una conclusión. Punto número 5. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. No sé, yo voy a hablar del problema de la falta de agua este, en mi localidad, ¿no? Entonces, ¿qué disciplinas me aportan información? No sé, posiblemente la historia. La historia me lleva a saber que en diferentes momentos de la historia de mi localidad hemos sufrido falta de agua. Entonces yo lo que voy a hacer es poner historia y tengo que poner en 4 líneas, justificar por qué considero que la historia me va a dar información para mi tema. Muy bien, nos vamos con el punto número 6. Formula 2 objetivos que busques alcanzar con tu investigación. Ya vimos la estructura del objetivo. Siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. Damos respuesta a la pregunta qué cosa, damos respuesta a la pregunta cómo y damos respuesta a la pregunta para qué. Siempre mi objetivo debe de tener las acciones que yo voy a realizar y para qué las quiero realizar. Si no, el objetivo está incompleto. Número 7. Genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Recordemos que la hipótesis es una suposición que puede ser verdadera, puede ser falsa, y
redactamos tan fácil como colocar las causas y las consecuencias. Y no hay problema de que no sea verdadero, sea falsa, sea cierto, sea no, porque eso, si siguiéramos la investigación, ahí lo podríamos hacer. Punto número 8. Coloquemos las fuentes de consulta que utilizamos para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Si nos hemos dado cuenta de todos los puntos, yo no he dicho que se tenga que redactar un texto argumentativo, un ensayo. No lo hacemos en esta semana, si se dan cuenta, no lo hacemos. No tenemos que escribir más que los puntos que están aquí solicitados. Lo que sí debemos de hacer es colocar las fuentes de consulta. No nacimos con toda la información, ¿verdad? Entonces yo no me sé todo sobre la legalización de las drogas, no me sé todo sobre la contaminación. Entonces yo, por lo tanto, acudí a algunas fuentes. Tengo que colocarlas de acuerdo, como vimos en el manual de citas y referencias de Prepa en línea C, como si lo pusiera yo en una sección de referencias. Entonces quiere decir obviamente que ahí yo lo debo de colocar. Una pregunta asesora sobre la legalización de las drogas sería de manera general o podemos enfocarnos en la legalización de una especial. Sí, si quieren también se pueden enfocarnos, pueden hacerlo de forma general como lo hemos trabajado o bien pueden hacerlo de algo en específico, no sé, de a lo mejor de una droga en específico o a lo mejor el impacto que ha tenido el problema de las drogas en un sector en específico, en un grupo en específico, como ustedes quieran. En esta semana sí tenemos como la oportunidad de que si queremos cambiar de tema, lo podemos cambiar o podemos seguir trabajando en el mismo tema y darle el enfoque que nosotros queramos. Muy bien, entonces podemos hacer todos estos puntos. Hasta aquí, ¿alguna otra duda, pregunta? De nada. ¿Dudas, preguntas que tengamos sobre esta actividad integradora número 6? Ok. A ver, déjame ver, ¿no? Ah, y se apagó solito. Ya. Ya, ok, muy bien. Muy bien. En esta semana número 3, para que nosotros podamos visualizar los recursos de la semana número 4, debemos de contestar dos encuestas. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 5. Recordemos que les pedimos que sean muy objetivos porque nos permite a nosotros también atenderlos de mejor manera y cumplir con los requisitos que ustedes necesitan para su formación. Entonces, solamente habiendo contestado esto, vamos a poder visualizar la semana número 4 de nuestro módulo. Verifiquen que den respuesta y que lo envíen correctamente, porque a veces no se responde correctamente. Y nos envían. Entonces, ¿cómo podemos también verificar que lo hemos hecho? Ya que lo hayamos contestado, vayamos a nuestro portafolio de evidencias y ahí debe de venir la indicación de que ya lo hicimos, ¿no? Aún así, recordemos que la semana que viene, que es la semana del 15, tenemos un receso académico. Entonces, que ustedes van a poder visualizar el módulo, pero no van a poder mandar sus actividades hasta que la semana 4 esté habilitada. Y tampoco, si tienen alguna duda, la van a poder compartir hasta después de esa semana, porque es un receso académico. Muy bien. Y no sé si hay dudas, mientras les comparto una frase de Albert Einstein. Acuérdense que Albert Einstein pues, inventó muchas cosas maravillosas, que no se puso a pensar de que la ciencia estaba muy alejada de nosotros, sino que la hizo parte de nosotros. Por ejemplo, para el foco se tardó creo que 99, hizo 99 intentos para llegar al foco, y ya yo pienso, ya me hubiera yo desesperado, ¿no? Pero es la maravilla de la investigación, el intentar, el probar, el que veamos que cada vez que probamos algo, que descubrimos algo nuevo, es muy interesante, ¿no? La generación del conocimiento es muy importante. Hoy estaba revisando una sesión que nos dieron en una universidad que hablaba acerca del pensamiento crítico y decía ahí que muchas veces pensamos que, por ejemplo, el Alzheimer ya se da sobre todo
en personas adultas, ya como que persona adulta igual Alzheimer, ¿no? A veces lo pensamos así. Y no, es hacer trabajar nuestro cerebro, nuestro pensamiento, aprendernos cosas, resolver problemas, ver una información, analizar todos los puntos, pros y contras, y esto hace que nuestro cerebro se empiece a ejercitar y que obviamente estemos más alejados de la. Y bueno, toda esta parte de la investigación conlleva también eso, descubrir nuevas cosas y nuevas perspectivas y nuevas soluciones. Me voy con la frase de Albert Einstein que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Bueno, nos vamos entonces con el pase de asistencia. Déjenme ver. Tengo a Alma, tengo a Laura Patricia. Tengo a Margarito. Ay, ¿dónde está? Margarito. Y tengo a María Isabel. María Isabel Reyes. María Isabel. Ok, muy bien. Creo que son todos los que somos y somos todos los que estamos. Les agradezco mucho su presencia. Nos seguimos viendo en la plataforma. Si tienen cualquier duda, háganmela saber, por favor. Y seguimos en contacto y que tengan una excelente noche. Igualmente.